Estoy viendo desde atrás, al menos, y son un montón. Bienvenidos. Gracias. Qué movimiento que hay en Necochea y un domingo. Así que, bueno, muy buena convocatoria y a la vez también eso significa que hay un gran interés por sobre todo, Bahía Blanca, dije de Necochea, perdón. Tengo muchos amigos en Bahía Blanca, ojalá que se enteren por ahí, amigos médicos. ¿Cómo se llama? Ahí está, lo estaba con el audio. Bueno, bienvenidos a todos. No nos podemos ver ni compartir pantalla, pero sí quiero compartirles al menos de qué se trata, cuál es mi actividad para con este accesorio, los resultados que estuvimos encontrando y bueno, todas las recomendaciones y la información más importante y relevante que tiene que ver con este producto de tecnología cuántica que está revolucionando el mundo entero. Al menos está en 36 países disponible y ya llevamos más de 1 millón de testimonios en todo el mundo, con lo cual realmente la oportunidad de conocerlo, de tenerlo, de probarlo, no solo uno, sino también las personas que tenemos cercanas a nosotros, es realmente muy importante. Hoy en día, y desde hace ya tiempo, venimos como sociedad padeciendo muchísimas situaciones de salud. Lo sabrán porque en nuestros entornos estamos todo el tiempo rodeados de personas que tienen dolores, depresión, angustias, insomnio y muchísimas situaciones más que atraviesan en la salud. Entonces, el probarlo al menos es una gran oportunidad para identificar qué nos pasa, qué cambia en nuestro cuerpo y sí hay un punto sumamente interesante que nos tiene a todos muy impactados, que es el tiempo en el que suceden los resultados. Esto es realmente inmediato en el 80% de los casos, por lo cual es muy rápida la mejoría que podemos llegar a tener, sea cual sea la enfermedad, porque no trabajo por enfermedad y ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero antes quiero presentarme, para quienes no me conocen, soy Romina Malano, soy médica, me estudié la medicina tradicional en Buenos Aires, en la Universidad Maimónides, y estuve viviendo 10 años allá, soy cordobesa, y estoy viviendo actualmente en Córdoba. Luego de la medicina tradicional y empezar la especialidad en clínica médica, tomé la decisión de empezar a formarme en sistemas, ¿no?, de la medicina holística complementaria, terapias que son complementarias, alternativas, porque siempre fui muy curiosa y había muchas situaciones respecto a la medicina tradicional que no me terminaban de cerrar, no me terminaban de convencer, porque sentía que había algo más para ofrecer y por sobre todo porque entendía que todos somos distintos, ¿no?, como seres vivos, como seres individuales, y que cada uno reaccionamos distintos e inclusive estamos predispuestos de maneras distintas a hacer el abordaje sobre un síntoma. Algunos con una gran apertura, inclusive haciendo terapias desde resoluciones emocionales, mentales, otros no, yendo directamente a una medicación que nos vaya a generar alguna modificación inmediata en el síntoma, otros queriendo hacer cambios de hábitos. Entonces sentía que tenía que prepararme de una manera más integral para hacer un abordaje integral e individual. Desde ese lugar empecé a estudiar medicina ayurveda, que es la medicina tradicional de India. Estudié fitoterapia, biodecodificación, autoconocimiento, distintas herramientas que me permitían comprender que más allá del síntoma del cuerpo físico y de todas las partes del cuerpo y sistemas del cuerpo que ya conocemos, también existen otros sistemas, otros cuerpos, otros campos que conforman el ser. Entonces empecé a tener un conocimiento del campo energético que no está integrado en la medicina tradicional, sin embargo sí se tiene conocimientos y comprobaciones desde hace más de 5.000 años de este campo. Entonces, hace 4 años atrás, 4 años y medio aproximadamente, tomé contacto por primera vez con este accesorio a raíz de una causalidad en la vida en que tengo un accidente doméstico en Capilla del Monte, estaba de vacaciones.
piso un vaso de vidrio y se me abre toda la planta del pie. Me tienen que hacer 7 puntos. Era la primera vez que tenía alguna intervención. De hecho, soy muy naturista desde hace muchos años. Y era la primera vez que me tocaba una intervención así. Me hicieron 7 puntos. Mi pie estaba súper inflamado, con secreciones en los puntos, inclusive. Había estado con 15 días inmovilizada, me acababan de retirar los puntos y me convocan a una reunión para presentarme este accesorio porque necesitaban médicos que puedan comprobar, que puedan entender, que puedan difundir esta herramienta cuando en ese momento no teníamos ningún tipo de información. Voy a la reunión a Buenos Aires sin poder pisar y me piden que me lo coloque en la planta del pie. Entonces me lo puse en la planta del pie y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. En realidad no tenía ningún tipo de prejuicios en mí porque no conocía de qué se podía llegar a tratar, ni tenía siquiera conocimientos en tecnologías cuánticas. Entonces era mi primer acercamiento, más allá del conocimiento en el campo energético, ¿no? Entonces me lo pongo en la planta del pie y empiezo a sentir mucho calor, mucha temperatura, como si fuese un fuego que me atravesaba la planta del pie. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, porque dije, ¿qué está pasando? Algo está haciendo este accesorio, pero sin saber qué, ¿no? Entonces, al cabo de una hora, como ya sentía mucho calor, mucha temperatura, a tal punto de que se me anestesió el pie, dije, bueno, me lo voy a sacar para ver qué pasa, para ver cómo sigue la herida, qué está pasando, ¿no? Entonces, me lo saqué y veo que mi pie se había desinflamado, que ya tenía arruguitas, que se habían secado esas secreciones. Me lo empiezo a tocar donde estaba la cicatriz y no me dolía. Entonces me animé a dejar las muletas y dije, bueno, voy a intentar pisar a ver qué pasa. Y empecé a caminar y me llamó la atención porque podía caminar y sin dolor y sin muletas. Entonces, bueno, esta fue mi primera experiencia, fue personal. Entonces, lo primero que empecé a pensar como mente de médica fue la cantidad de personas con heridas, por sobre todo, con cirugías, con heridas abiertas, hemorragias, diabéticos que no cierran heridas, quemados. En mi mente se fue inmediatamente a todas las personas que podían llegar a ayudar este accesorio, sobre todo en heridas, porque era mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, no había ningún tipo de información, solo que trabajaba por tecnología cuántica y la ionización negativa, por lo cual pedí que me den un tiempo para entender mejor de qué se trataba esto y empezar a investigar. Y así fue que comenzó la historia con 20 accesorios que me llevo a mi casa, a mi consultorio, y empecé a seleccionar casos, pacientes que estaban con situaciones de salud complejas, como por ejemplo migrañas refractarias al tratamiento, fibromialgias, cáncer con metástasis y muchos dolores que ni siquiera la morfina calmaba. Y así empecé a seleccionar, ¿no? Y la sorpresa fue que inmediatamente al día siguiente la mayoría de los casos me reportaron beneficios y me dijeron, yo esto no te lo devuelvo, porque realmente habían cambiado y mejorado mucho su calidad de vida en un día. Personas que estaban postradas, que se levantaron, que se fueron a hacer las compras, que salieron en auto, personas que ni la morfina le calmaba el dolor, le calmaba el dolor. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento, además de mi experiencia, con todos mis pacientes. Entonces, desde ese momento sentí realmente que mi misión era empezar a demostrar, a objetivar los resultados de alguna manera para demostrar que la energía era capaz de transformar la materia, es decir, capaz de generar un impacto en el cuerpo de manera inmediata. Entonces, lo primero que se me ocurrió fueron hacer experiencias e investigaciones en el campo energético a través de distintos sistemas de medición. Y bueno, vamos a ver cómo cambia el campo energético, el aura, los chakras, los canales energéticos. Y hay sistemas de medición, como por ejemplo fotoquímica, resonadores cuánticos, en donde empecé a hacer el antes y el después de la colocación del accesorio. Y empecé a tener resultados, ¿no? Inmediatamente cambia absolutamente todo. Se eleva la frecuencia vibratoria, se amplifica el campo electromagnético, se ordenan los canales, se desbloquean los canales energéticos y los chakras, y todo esto demostrado a través de los estudios, ¿no? Entonces,
cada vez empezaba más mi asombro, porque decía, bueno, efectivamente funciona, y lo más asombroso es que funciona siempre, por más de que sintamos o no sintamos que algo está haciendo. Bueno, después empecé ya con otro tipo de estudios y convocando a personas de universidades, de laboratorios, por ejemplo, estudios en células madres, estudios en el agua, estudios en fibroblastos, estudios en sangre, y resulta que en todos los estudios teníamos resultados, en todos, por lo cual ya hoy en día tengo la total certeza, después de 4 años y medio y de todas las investigaciones donde vemos que aumenta la reproducción celular en todos los tipos celulares, o sea, células madres, fibroblastos, que oxigenan la sangre, los glóbulos rojos, que traen más vitalidad, y así en cada uno de los estudios, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy tengo total certeza de lo que es este tipo de accesorios, esta tecnología, y que a la vez es el futuro, ¿no? Es el presente y el futuro, basado también en los conocimientos ancestrales, comprendiendo que ante todo somos energía. Entonces, ese abordaje en el campo energético es fundamental para llegar al origen, para llegar a la causa de todos los desórdenes. Hoy en día sabemos que la mayoría de las enfermedades, en realidad todas las enfermedades, comienzan a través de desórdenes mentales y emocionales y a la vez bloqueos en el campo energético, sumado a un gran estrés oxidativo celular. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como personas y todos los seres vivos, estamos expuestos a muchos contaminantes permanentemente. ¿Qué son los contaminantes? Son iones positivos, inestables, que al revés de lo que uno creería que el ion positivo te hace bien, en realidad los iones positivos desordenan el campo electromagnético, bajan la frecuencia, generan una inflamación en nuestras células, estrés oxidativo, y esto hace que se dañe la célula y que se empiece a reproducir de manera anómala. Ahí es donde comienzan todas las enfermedades. Por eso es que últimamente hay una gran tendencia en nutrición, en medicina y demás, en bajar el estrés oxidativo con antioxidantes, con suplementos, con dietas alcalinas. Entonces, está puesto mucho el foco en la alcalinización de la sangre, de la célula, y justamente es el efecto más importante que tiene el accesorio, uno de los tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí, después de tantas investigaciones y estudios científicos en el interior del accesorio para desmenuzar el circuito y ver cómo funciona, entendemos el funcionamiento del mecanismo de acción. Este circuito es un circuito integrado que tiene un hilo conductor de cobre en su interior y una combinación de minerales que aportan los beneficios de la ionización negativa. Entonces, genera una oscilación constante en este circuito que emite frecuencias resonantes amplificadas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos acercando el accesorio a nuestro cuerpo a menos de 50 centímetros de exposición, empieza a haber un intercambio de frecuencias. Y como dice Nikola Tesla, si queremos entender los secretos del universo, debemos empezar a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Porque absolutamente todo lo que existe en el universo está configurado por frecuencias, por energía. ¿A través de qué? A través de los átomos, que tienen un movimiento, que tienen un campo electromagnético. Y así pasa en las plantas, en los animales, en el agua, en nosotros, en todo lo que tenga átomos. Entonces, ese campo electromagnético, que tiene un campo justamente energético, cuando se expone a otro campo, que en este caso lo proporciona el accesorio, empiezan a reaccionar. El accesorio procesa la información del campo de base, es decir, de nosotros, y emite frecuencias resonantes amplificadas, es decir, más elevadas y ordenadas para que reestructuren nuestro campo, para que se alineen y se desbloqueen nuestros canales energéticos. Y así empieza a reaccionar todo el campo en su totalidad y cada una de nuestras células que tenemos en el cuerpo, cada uno de nuestros átomos. Por lo cual, las respuestas biológicas, bioquímicas, energéticas son inmediatas en la colocación. Esto hace que se genere un toroide, que se conoce
nace de esa manera, es una figura geométrica perfecta, estructurada, en donde nos da un cambio postural. Hace que nos alineemos, que tengamos más fuerza, más resistencia, más equilibrio, más elongación, ¿no? Más seguridad en la marcha, en aquellos que tienen dificultad en la marcha, por ejemplo, los adultos mayores o personas con enfermedades neurológicas. Entonces, esto, cuando se lo colocan, sienten que les cambia la postura y que empiezan a caminar más erguidos, con más fuerza, con más estabilidad y equilibrio. Luego suceden cambios desde lo emocional, en donde hay mayor equilibrio y estabilidad emocional. La gente, en general, el 80% de las personas que vivencian cambios inmediatos dicen: me siento más tranquilo, me siento más relajado, como en paz, ¿no? Sintiendo una relajación interior. Entonces, esto sucede en general en la mayoría de los casos. Luego ya perciben que empiezan a dormir mejor, que mejora la calidad del sueño. Quienes tienen dolores mejoran los dolores, alivian los dolores. La cicatrización acelera la cicatrización, mejora el rendimiento físico, y así podemos ir encontrando muchos cambios que van a depender de cada uno, porque no trabaja por enfermedad, porque tenga diabetes o colesterol o hipertensión, sino que trabaja restaurando el campo electromagnético y bajando el estrés oxidativo y la inflamación del cuerpo. Por eso es que empezamos a tener repercusiones en todos los campos, pero en distintos tiempos y distintas formas, por lo cual no podemos garantizar los resultados que vaya a tener cada uno, porque van a ser distintos, de distinta forma, en distintos tiempos, de acuerdo a lo que nos esté sucediendo y el ensamble que hagamos con esta frecuencia. Y muchas cosas más, como nuestros hábitos, como los programas que traigamos, cómo están nuestras emociones, nuestro estrés, la intención con la que nosotros recibimos el accesorio, porque eso también es cuántico, el pensamiento, la emoción son frecuencias, con lo cual también es importante en cómo nosotros lo recibimos y cómo nosotros lo colocamos y vemos los resultados. Así que tiene excelentes resultados en general. Lo importante es que en el 100% de los casos funciona, ¿sí? Aunque sintamos o no sintamos, y que no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿sí? Es decir, todo el mundo lo puede utilizar. Se han hecho estudios de investigación que determinan que es inocuo para la salud, porque no puede llegar a tener ningún tipo de inconvenientes, efectos adversos o daños, debido a que no tiene sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, ni componentes radioactivos, por lo cual es totalmente seguro su uso y no tiene ningún tipo de interacción tampoco. Es decir, que lo podemos hacer a través de otras terapias, podemos complementarlo con otras terapias, con otros medicamentos. Vamos a poder ver que inclusive en muchos casos mejoramos la calidad de vida y se necesita disminuir a lo mejor en algunos casos la medicación, el consumo diario, y entonces el médico determinará si se va a disminuir esa medicación. Tenemos casos en donde eran enfermedades diagnosticadas como crónicas e irreversibles y con una medicación de consumo diaria, como por ejemplo el hipotiroidismo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, y sin embargo se ha logrado eliminar por completo la medicación y normalizar por completo los laboratorios. Esto sucedió en muchísimos casos. Sin embargo, nosotros no podemos garantizarles que esto vaya a suceder en el 100% de los casos y que ustedes por sí mismos tengan que dejar la medicación. Eso no se debe hacer, solo debe hacerse con seguimiento médico. Así que, bueno, esto, ¿no? Lo importante es darse la oportunidad de usarlo, de probarlo, de experimentar resultados y ver qué sucede sin ningún tipo de condicionamiento ni prejuicios, porque el accesorio es un accesorio de tecnología que trabaja siempre, sí o sí, porque es una tecnología muy avanzada que tiene un circuito, que tiene un mecanismo de acción y que impacta directamente en nuestro campo electromagnético. Me gustaría, yo, si estás ahí, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, sacarse alguna duda.
chicos. Acá estoy. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Aprovechar? Yo solamente preguntaría, en caso de que uno lo tenga y no llegue a funcionar, ¿cómo nos damos cuenta que no funciona? Ya dijimos que funcionan los 5%. Claro, pero ella decía en un momento, ella me comentaba que por ahí se podía romper o lo que sea, y cómo uno se da cuenta que eso puede no estar funcionando o... ¿Ya lo vi? No los escucho. De nuevo, ahora está con el micrófono. Ahora dale con el micrófono. Yo pregunto si eso, yo te escuché que vos me decís que funciona siempre. Joa, ¿estás ahí? Sí, sí, acá. Que no escucho la pregunta, si me la podés repetir. Ahí, Ahora sí, sí, a vos te escucho. Dale, pero mirá, ahí va a venir ella directamente. Acá, mira. Bien. Yo te pregunto, vos decís que siempre funciona. ¿Qué pasa si en algún momento deja de funcionar o porque, bueno, por la ley de que se pueda romper o lo que sea? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que ese aparato a nosotros no nos está funcionando? Bien. Bueno, hasta el momento, en estos 4 años y medio, y de acuerdo a la información que fuimos recopilando, a más tiempo de exposición, mejores son los resultados, ¿sí?, en nuestro cuerpo, porque justamente los procesos de reparación y regeneración llevan un tiempo, y es más, hemos visto que al día 5 hace un pico máximo de mejoría, que a los 15 días aún mejoran las condiciones celulares y la mayor reproducción celular, que después del día 21 se estabilizan las frecuencias al ensamblarse entre la del accesorio y la de nosotros mismos. A los 3-6 meses hemos visto estas regeneraciones de tejido. Es decir, que no se gasta, no se debe renovar, no se debe recargar, porque no tiene ningún tipo de sistema, como mencionaba, ni eléctrico, ni pilas, ni baterías. Es muy sencillo, es un sistema impreso que funciona por vibración, en realidad. Entonces, no se gasta, y no es que ustedes van a dejar de sentir o no, va a variar más bien de sus condiciones personales más que del uso y el mecanismo de acción y el efecto del accesorio en sí. No se debe ni siquiera renovar el accesorio porque dura toda la vida. Tampoco lo tenemos que recargar ni en el sol ni en la tierra como si fuese un cristal, porque no funciona de esa manera. La única manera en que se dañe realmente es que se parta a la mitad, que se corte el circuito, o que lo muerda un perro, por ejemplo, que ha pasado en algunos casos. Ni siquiera porque se caiga, o porque se nos caiga en el inodoro, o porque nos sumerjamos en la pileta o en el mar y no nos hayamos dado cuenta, no se va a dañar. La única manera en que deja de funcionar es si se parte a la mitad del circuito y deja de ser continuo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Quién? Sí, voy. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Escucho esto de la influencia de las condiciones personales y tal vez me gustaría que ampliaras respecto de qué tanto hace el accesorio y qué tanto influye en los resultados que el accesorio nos puede ofrecer en nuestro trabajo personal, es decir, todo lo que vamos haciendo en torno a sentirnos mejor, ya sea terapias, tratamientos de otro orden, como por ejemplo alcalinización de la dieta. Digamos, ¿qué tanta relación hay entre una cosa y la otra, el accesorio y lo que cada persona puede aportar a su proceso de sanación? Excelente, bueno, gracias por la pregunta, y es muy interesante porque nosotros todos de base tenemos una frecuencia vibratoria. Para que se den una idea en mediciones, una persona que está en un estado de salud óptimo está en una frecuencia entre 8 más o menos, 8.000 unidades BOVIS, que se llama un sistema de medición a través de radiestesia, ¿no? Ahora, si la persona está haciendo un trabajo personal, un trabajo de autoconocimiento, de elevación de su conciencia,
de buenos hábitos, de alimentos que son sutiles, que son livianos, que tienen una gran vitalidad, una gran conexión, pues, sobre todo con el ser, ¿no? con el vivir en armonía, en plenitud, con bajo estrés. Esto lo lleva a una frecuencia de base que es más alta y que se ensambla mucho más rápido, porque por ley de atracción y de resonancia empezamos a ensamblar mucho más rápido frecuencias más elevadas. El accesorio tiene una frecuencia que es muy variable y amplia, es decir, como base tiene una frecuencia de 555 MHz, pero depende de nosotros y de esa sutileza, de esa frecuencia de base que tenemos, si nos vamos a ensamblar a frecuencias de las más bajas que tiene el accesorio, que igualmente son muy altas para nosotros, o de las más elevadas. A veces no somos realmente conscientes de que la frecuencia es la que nos hace dar ese gran salto de evolución en la vida, de sanación. Y sin embargo suceden igual las cosas, ¿no? Porque es el momento, porque es la hora de reaccionar, de despertar, de cancelar todos los programas, de darnos lugar a la sanación o lo que sea. Pero en líneas generales, cuanto más conectados estemos, desde la apertura, la aceptación, la intención, la fe, el crecimiento personal, hábitos saludables, más elevada va a ser nuestra frecuencia de base, más vamos a tener resultados y va a ser mucho más rápido en tiempos de el accesorio utilizando las frecuencias más altas. Esto lo pudimos medir también a través de distintos sistemas en donde evaluábamos, por ejemplo, qué pasa si yo me coloco el accesorio y empiezo a pensar en negativo, ¿no? O, bueno, esto a mí no me va a funcionar, esto no debe hacer nada, o empezar en negativo, o es más, en situación de víctima, o de enfermedad, o de dolor, o de miedo. Entonces, la frecuencia que llega, ¿no? Y que se ensambla es una frecuencia que oscila, voy a poner números para que se imaginen, que puede ser de 40.000, 50.000 unidades, ¿no? Cuando 8.000 ya es un sistema de salud óptimo. Ahora, si yo empiezo a pensar y a sentir que esto realmente me va a hacer bien, que me va a cambiar la vida, que me va a ayudar a calmar el dolor, que lo que sea de manera positiva, esto puede llegar a 300.000 unidades en comparación a 30, 40, 50, 60 si yo estoy en negativo. Entonces, esto no solo pasa con el accesorio, sino que pasa con absolutamente todo. Nosotros a veces vamos a un médico, a un terapeuta, y salimos del médico contentos porque nos gustó cómo nos trató, porque me gustó lo que me dijo, lo que me propuso, porque sentí un feeling, sentí que conectamos, ¿no? Y eso es a través de frecuencias, a través de los campos. Entonces, puede tener mejor resultado con esa persona que con otra que seguramente está totalmente desconectada, ¿no? Y de repente llegas a otro médico, no te gustó cómo te atendió, no te gustó cómo te trató, te dijo algo que vos no querías escuchar. Entonces, los resultados van a ser distintos de acuerdo a la relación que se genere entre los dos, entre ese campo que se genera. Acá es lo mismo, el accesorio tiene un campo y nosotros tenemos un campo. De acuerdo a la relación que generemos, también vamos a aprovechar al máximo o no, al mínimo. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Johnny. Hola. Y quería preguntarte, ¿desde qué edad puede ser otorgada la tarjeta? ¿Y qué cambio podría hacer, si inmediato o no, en los chicos menores? Y quería saber, y quedarme bien tranquilo, que si se puede mojar o no, quiero saber eso bien claro, que me quede bien claro. Si se puede. Bien. Bueno, te cuento que no hay ninguna contraindicación en edades. En realidad, es más, les comparto que estoy por compartir resultados dentro de unos días que vamos a viajar justamente respecto a el uso en prematuros, en bebitos prematuros. Así que imagínense,
en embarazadas, en prematuros, en bebés, en niños, en adolescentes, adultos mayores, personas que están a punto de morir, para acompañar ese proceso, inclusive hasta el duelo, personas que están en terapias intensivas, en quimioterapia. Todo el mundo las utiliza, inclusive en los momentos de tratamiento. El único momento que no la pueden usar es cuando van a hacer radioterapia, por ejemplo, porque no se permite tener nada sobre el cuerpo, o cuando van a hacerse una resonancia magnética. Son las condiciones en donde no podrían usarla. Si se moja no le pasa absolutamente nada. Lo que se sugiere es que no se sumerja constantemente por un tema de diferencia de cambios de presión, temperatura, humedad, que pueden dañar la parte externa, lo que recubre el circuito, y se les arruina en sí el accesorio, pero no el circuito. El circuito no le va a pasar nada ni va a dejar de funcionar. De hecho, por ejemplo, yo sinceramente la uso permanentemente. Me meto al mar, a la pileta, donde sea, con el accesorio. Entonces, y no se daña ni deja de funcionar ni nada por el estilo. Perfecto. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí, te quería consultar. El accesorio viene acompañado del cordón, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese cordón se daña? ¿No sigue sirviendo? Bueno, ahí sí es un tema. El cordón tiene tecnología, tiene una frecuencia, una potencia que es 3 veces menor a la del accesorio de adultos. Es una frecuencia que se asemeja más bien al accesorio de niños, que hay un accesorio de niños que es una dona, y un accesorio de mascotas que es un huesito. Tienen la misma frecuencia del cordón. No necesariamente tiene que utilizarse sí o sí con el accesorio de adultos. De hecho, antes teníamos cintas que fueron reemplazadas por estos cordones y que en realidad el beneficio es que por el mismo precio, por el mismo importe, uno tiene 2 accesorios en uno prácticamente, porque el cordón se puede utilizar inclusive para ionizar el agua, por ejemplo, para colocarlo en alguna otra zona de molestia o de dolor. Pero la desventaja es que es muy endeble, o sea, es elástico, entonces corremos riesgos de que se rompa, de que se corte, y cuando se corta deja de funcionar. Entonces no queda otra que cambiarlo, es decir, adquirir uno nuevo o ponerse algún otro tipo de colgante, de cadena. No importa el material, no importa el metal, si es oro, plata, alpaca o hilo o cinta, lo pueden hacer con cualquier material para tener colgando el accesorio. Buenísimo. ¿Algo más? Hola, Romina, te sigo, te veo. Hola. Hola, te veo mucho. Yo lo porto, Gracias. Y me pasó con mi mamá, que en realidad yo lo empecé a interiorizar por ella, que no puede, tuvo 2 fracturas de fémur y no puede caminar prácticamente. Entonces, bueno, fui muy contenta a decirle lo que había conocido. En la primera prueba ella se paró como 5 veces, no podía pararse, se paraba, estaba feliz, decía, sí lo quiero. Bueno, entonces le proporcionamos uno con SIP y yo creo que ella no cree mucho en estas cosas energéticas, entonces yo creo que, quiero compartir con mis asesores, yo creo que se le jugó en contra porque empezó a decirme, me siento peor, estoy peor que antes, me voy a sacar. Yo le decía, mami, no voy a seguir, intentar. Papá se lo sacó. A veces lo sacó, no lo usa más. Después terminó en unidad coronaria por su corazón, no sé si tiene que ver o no con lo que el accesorio pudo haber hecho como beneficio en un momento y lo interrumpió. No lo usa. Hoy le comenté que venía a una reunión de todos que probamos el accesorio, yo estoy feliz. Pero bueno, yo siento que es más importante la salud que lo use ella en su día a día que yo. Pero bueno, no estoy pudiendo que ella lo logre. Bueno, eso es una de las preguntas que quiero hacer, a ver cómo puedo transmitirle esto a ella. Y después otra cosa, porque yo no estoy tomando agua ionizada, como que me olvido de poner el accesorio en la botellita y no lo tomo. Quizás porque no tengo muy claro cuáles serían los beneficios del agua ionizada. Entonces, bueno, esas son mis preguntas y agradecer. Bueno, gracias.
En primer lugar, esto nos pasa a todos, ¿no? Vemos que alguien está mal y sobre todo un familiar que está atravesando una situación, lo primero que queremos es que lo use. Y muchas veces nos pasa, sobre todo cuando son familiares, ¿no? Que nos dicen, no, yo no lo quiero, no creo, no, esto a mí no me hace bien, no lo voy a usar, ¿no? Además, a veces se lo regalamos y no lo valoran como tal y uno realmente dice, y con lo bien que le haría, ¿no? Sin embargo, esto también es por resonancia. Entonces, solo lo van a usar y lo van a tener aquellos que resuenen, aquellos que están dispuestos, que están preparados para recibirlo, porque nos adentramos a un salto de evolución, a un crecimiento personal y muchas veces no estamos preparados para eso. ¿Por qué nos adentramos a un crecimiento personal? Porque trabajo una frecuencia tan alta que indudablemente nos saca un poco de la zona de confort en la que estamos, a pesar de que no sea confort para nosotros y que estemos posicionados en un lugar de víctima, de negatividad o de enfermedad. Pero nos está sirviendo porque nos están atendiendo, porque estoy consiguiendo lo que quiero, o porque por más de que no viva la vida que quiera vivir, o esté padeciendo dolores o molestias o lo que sea. Los procesos personales son procesos personales, entonces lamentablemente, o no ni siquiera lamentablemente, es que debemos aceptar que cada uno tiene sus tiempos y sus formas y que no podemos obligar a nadie a usarlos, a nadie. Cada uno lo va a sentir y va a resonar por lo que le digan. Y les cuento una experiencia cercana en donde había dos personas que estaban haciendo quimioterapia con cáncer acá en la localidad vecina donde vivo, y uno de ellos estaba con el accesorio colgando, el otro lo tenía pero no lo usaba porque decía que no le hacía nada. Cuando van a la quimio, ellos no se conocen, pero se ponen a hablar y entonces el que decía que no le hacía nada ve al otro que tenía el accesorio puesto y le dice, vos tenés la tarjeta y lo usás. Sí, le dice, a mí me cambió la vida, la verdad es que me ayudó, no siento ningún efecto de la quimio. Bueno, y le empieza a contar todos los resultados que tenía con el accesorio. A partir de ese momento, esta persona que no lo estaba usando porque decía que no le hacía nada, empezó a jugar en ese rol, porque su compañero de quimio decía que le había cambiado la vida. Lo empezó a usar y ahora sí le empezó a hacer efecto. Ahora sí tenía todos los resultados. Y no le hacía caso ni a los hijos, ni a la pareja, ni a nadie, y por nadie ni nada creía, hasta que una persona ajena viene, le comparte su resultado y a partir de ese momento cambia su mecanismo de creencias, sus programas, y ahora sí empieza a tener resultados. Entonces, a veces no pasa por nosotros, sino pasa porque escucha a otro que ha tenido resultados, para tener la certeza o la confianza de hacerlo y de usarlo, ¿no? Permanentemente. Por otro lado, el agua. Si nosotros hacemos una asociación no directa de que somos agua, porque el 80% de nuestro cuerpo es agua, cuando nosotros nos colocamos el accesorio, lo primero que se transforma es el campo electromagnético del agua también. Asimismo sucede con el agua de consumo. Y cuando nosotros usamos esa agua de manera local, por ejemplo, para heridas, lesiones en la piel, tiene una actividad, un efecto inmediato, y la verdad es que se lo súper recomiendo, porque esto lo hemos hecho en cirugías muy grandes, en personas con amputaciones en pie diabético, en úlceras, con lavajes con agua ionizada, y es espectacular la recuperación. El agua tiene mensajes, el agua también lleva frecuencias y el agua es realmente sanadora, por fuera y por dentro. El consumo de agua ionizada a través de los vasos que consumen diarios debe ser con la exposición del accesorio por lo menos 7 minutos. Es decir, que cada vez que van a tomar agua le colocan el accesorio 5, 7, 10 minutos y lo tienen que tomar de manera inmediata, porque cuando retiran el accesorio del agua empieza a perder efecto, ¿sí? Cada vaso de agua debería estar ionizado porque tienen muy buenos resultados, por sobre todo porque genera mayor hidratación celular, mejor hidratación celular por la reestructuración de las moléculas del agua. En personas diabéticas, por ejemplo, con enfermedades digestivas,
o renales, tiene excelentes resultados el consumo de agua. Así que súper recomendable. También pueden ionizar el agua con el cordón únicamente, dejarse ustedes el accesorio de adultos. ¿Qué más con respecto al agua? Pueden tener un accesorio de niños o de mascotas, por ejemplo, solo para el uso de agua. No importa el material, puede ser plástico, puede ser vidrio, puede ser metal. Pueden ionizar el agua del mate, por ejemplo, un café, o sea, cualquier cosa que tenga líquidos, inclusive cada alimento se puede ionizar. ¿Alguna duda más? Hola, te quería hacer una pregunta. Una persona se pone el accesorio, ¿qué puede esperar? ¿Qué resultados puede esperar? Cuando una persona se pone el accesorio, bueno, yo digo que no esperen nada, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Porque justamente la cuántica lo que plantea es el punto cero, es volver a esa base en donde no sucede nada y puede suceder todo, pero no cargarlo de prejuicios ni nada por el estilo, sino dejar que las cosas sucedan. Ahora, hay resultados esperables, que son el 80% de las personas experimentan resultados inmediatos, que es el alivio de un dolor, el sentir esta sensación de bienestar, de relajación, de paz, de armonía, el enfoque mental, el discernimiento, el estar menos reactivos e impulsivos, por ejemplo, la regulación del sueño, cambios en la sensibilidad de las manos y los pies, por ejemplo, la seguridad en la marcha, el rendimiento físico, que no se cansan, que están muy enérgicos, vitales. Estas son las primeras sensaciones que pueden experimentar. Pero también vuelvo a decir, hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que dicen yo no siento nada. A veces por la propia medicación que consumen, a veces por la falta de registro personal, pero hay personas que refieren no sentir nada y capaz sienten o se dan cuenta después de días, meses o inclusive un año, cuando miran hacia atrás y se dan cuenta, por ejemplo, tuvimos un caso hace poquito de una chica tomaba 4 medicaciones psiquiátricas y ella decía no siento nada, no siento nada, no siento nada, hasta que después se da cuenta, un año después, de que había avanzado muchísimo, que ya le habían dado de alta en el psiquiatra, que había dejado las 4 pastillas que tomaba diarias, ¿no? Y ella usaba todo el tiempo el accesorio, aunque decía no sentir, ¿no? Así que es usarlo de igual manera. Y hay personas que experimentan crisis curativas. También son las menos, pero sucede. ¿Qué son las crisis curativas? Son cambios muy drásticos, repentinos en cuanto a frecuencia y en cuanto a desintoxicación del cuerpo, porque cuando hay mucha inflamación hay muchos iones positivos, cuando nos acercamos al accesorio, que son iones negativos, empieza a eliminar esos iones positivos y se eliminan por sangre. Entonces empieza a haber una revolución en nuestro sistema y podemos tener dolores de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, mucho sueño, mareos. Son algunos de los síntomas que pueden aparecer, sobre todo el primer día hasta el tercer o cuarto día como mucho. Las personas que más experimentan crisis en general son las migrañosas, que pueden llegar a tener muchos días de migrañas más intensas, ¿sí? Y es tolerar estas crisis si se puede. Si no se puede y no les toleran, pueden retirarse el accesorio y colocarlo de manera progresiva y alterna, es decir, un rato, una hora, me lo quito, me lo vuelvo a poner otra hora, no lo uso de noche, hasta que me voy adaptando y acostumbrando a esta nueva frecuencia. Esos son los resultados. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Bueno, estamos. Bueno, buenísimo. Ronnie, ¿saben qué? No sé si querés comentarlo por ahí. Bueno, no tiene que ver con la parte médica, es que pero por ahí muchas sí, aprovechen a hacer las pruebas kinésicas, a comprobar en el momento cómo cambia el cuerpo, la postura, y sobre todo los resultados que pueden experimentar, y dense la oportunidad no solo a ustedes, sino también en personas que tengan cercanas a las que realmente
el probado puede llegar a cambiarles la vida para siempre. Esto les vuelvo a repetir. Yo llevo más de 4 años recopilando casos y son realmente increíbles. Así que no dejen de aprovechar esta oportunidad. Gracias. Joa, saludos a Teo, a Tao, no sé si anda por ahí. A quienes estén, les mando un abrazo. Gracias, Muy Romy. bien, Gracias por gracias. estar. Te mandamos besos todos. Gracias.